Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes, más o menos. Estamos ahora en nuestro último encuentro, nuestra última charla de este ciclo de 4 charlas que titulamos Si podemos probar la existencia a partir del universo. Ahora lo que nos toca, dentro del temario de las charlas, habíamos empezado la primera charla con la cuestión de la introducción, la cuestión de la existencia de Dios, racionalidad abierta y cerrada. Ahora lo repasamos muy brevemente. La segunda era una especie de presentación de los múltiples caminos a partir del cosmos, la ética, la evidencia histórica, la vida. Y habíamos comenzado la última charla, nuestro último encuentro, con el argumento cosmológico en sí mismo y nos habíamos preguntado por qué comenzó el universo y habíamos visto los argumentos de Santo Tomás. Enseguida ahora vemos una muy pequeña reseña, pero lo que me interesa entonces, dentro de este temario, dentro de este programa, es lo que vamos a ver hoy para culminar, es decir, preguntarnos, lo que aparece en celeste, ¿por qué está el universo preparado para la vida? Es decir, aquello que se llama ajuste fino. Ya vamos a volver sobre esto, por supuesto. Y una muy pequeña conclusión de el mundo no da razón de sí mismo. Entonces, la cuarta charla, esta la presente, es ¿por qué está el universo preparado para la vida? ¿De qué se trata? Bueno, antes que nada vamos a poner en contexto esta última charla del ciclo y vamos muy brevemente a recordar, a refrescar los sucesivos encuentros que tuvimos. Tuvimos en la primera charla una introducción sobre la naturaleza de las pruebas de la existencia de Dios según la perspectiva de la racionalidad abierta. Es decir, lo que habíamos visto en esta primera charla es que no se trata de una cuestión de irracionalidad. La fe, el camino hacia la fe con estas diferentes pruebas que propusimos y que durante toda tantos pensadores han propuesto, no se trata de un salto irracional, sino que es un camino racional, pero habíamos contrastado con los métodos de la ciencia exacta y habíamos dicho que estos métodos son restringidos a los propios campos de ejercicio de la ciencia exacta y que se podía dar una deformación que era el cientificismo, que postula una racionalidad cerrada, donde deja fuera todo lo que no sea sensible, demostrable, experimentable, y que para asimilar estas pruebas se necesitaba contar no con una irracionalidad, sino con una racionalidad abierta. Es decir, que incorporara otros dinamismos del ser humano, como la intuición, la afectividad, la, la inteligencia, por supuesto, pero dinamismos que quedan afuera por su propia naturaleza en, digamos, el ejercicio de las ciencias exactas. Y así está bien que sea, ¿no? Después habíamos visto una panorámica sobre los diferentes itinerarios. Había sido un sobrevuelo muy así a vista de pájaro, de, ya que presentamos los argumentos cosmológicos, mostrar que no son los únicos argumentos, que había varios caminos para mostrar, para, digamos, señalar la coherencia de optar por la fe en Dios antes de ese salto, y que esos argumentos no solamente incluían la vía cosmológica, que es la que después nos convocó, ¿no? Hoy y la vez anterior, sino también la vía de la ética, la vía de la evidencia histórica de Jesús, la vía de la belleza de la revelación, el atractivo de lo que significa el personaje histórico, las conversiones, etc. Y vimos cómo todos esos caminos se complementaban, ¿m? Y que tenían un gran efecto de sinergia. En la última que vimos,
la anterior a esta, empezamos a repasar el argumento la versión del argumento cosmológico para la existencia de Dios, inspirándonos fundamentalmente en Santo Tomás, en las primeras vías de Santo Tomás que propone su Suma Teológica, y habíamos visto, tal como aparece en esta imagen, que el concepto de inicio del universo, según las ciencias cosmogónicas, es decir, todas las ciencias físicas que estudian el origen, el inicio del universo, el inicio temporal del universo, y el origen, que es un concepto filosófico, teológico, que es la dependencia del origen más allá de su comienzo en el tiempo. Es decir, de dónde proviene su ser, más allá de si haya tenido o no haya tenido. El gran consenso es que comenzó hace 14.000 millones de años, más o menos, y que este concepto es absolutamente complementario y transversal, perpendicular, al concepto de origen ontológico del universo en el acto creador de Dios. Esto es muy breve, una muy breve pantallazo para ponernos en contexto y que vamos a terminar hoy en este ciclo presentando lo que llamamos el argumento del ajuste fino. Con eso vamos a presentar un descubrimiento científico, porque se trata de un descubrimiento científico, no vamos a partir de una reflexión filosófica, sino de datos científicos, y acá nos va a ayudar el ingeniero Jorge González a presentar esa parte, que este descubrimiento se tocó con un montón de valores que son parámetros cosmológicos fundamentales para la estructura y la evolución del universo, que según la expresión de esos mismos descubridores parecen estar equilibrados en el filo de una navaja. ¿Para qué? Para que al cabo de miles de millones de años de evolución surgiera la vida y la inteligencia. Brevemente lo planteo y vamos después a terminar viendo si eso puede explicarse solamente por el azar o si demanda algún otro tipo de explicación, le hace una inteligencia superior. Entonces, ¿está el universo preparado para la vida? Es el caso concreto del ajuste fino. Poniéndonos en contexto, más o menos a mediados del siglo XX, todavía se suponía que los valores de las constantes del universo que se habían descubierto, constantes ya se estaban hablando, se habían descubierto, pero se creía que no eran críticos y que no tenían mucho que ver con la formación de la vida, la aparición de la vida, que no tenían un correlato importante. Si hubiesen sido tales o cuales, daba más o menos lo mismo. Pero se descubrió posteriormente que, y de una manera asombrosa, que cambios mínimos en esta multitud de parámetros habría derivado en una multitud de universos, de escenarios posibles, donde no se podría haber producido la vida en ninguna forma imaginable. Una pequeña alteración en cada uno de estos parámetros fundamentales del universo habría producido una evolución donde la vida hubiese sido imposible. Entonces, se descubrió que hay como un equilibrio muy complejo, muy sutil, muy frágil, en esta enorme cantidad de parámetros que permitió surgir la vida y la inteligencia en nuestro planeta. No descartamos que esto mismo pase o esté pasando o haya pasado en otros lugares. Hablamos, ya vamos a ver, del principio antrópico porque sabemos que nosotros somos casos testigos, pero podría haber pasado en otros lugares. Entonces, fuera de este rango, la vida humana
y en general la vida misma habría sido inviable en el cosmos. ¿Mm? Estos valores de los cuales estamos hablando, estos parámetros, estas constantes, están presentes desde el mismo Big Bang, pasando por la formación de las galaxias, las estrellas, que son las grandes fuentes de energía y de vida, ¿no? Después la condensación de los planetas, la aparición de la vida, el hombre, etc. Están presentes por todos lados y siempre muestran esta misma sutileza de calibración, por usar esos términos, ¿no? Esto es justamente lo que se conoce como ajuste fino o principio antrópico. ¿Por qué principio antrópico? Antrópico viene de anthropos, que en griego significa humano. Porque estas constantes fundamentales están ajustadas para la aparición del ser humano, por lo menos para la aparición del ser humano que somos nosotros como caso testigo. Con lo cual, repito, no se descarta otras formas de vida inteligente, pero el universo, tal como entendemos las formas de vida posibles, habrían sido absolutamente inviables. Ahora vamos a hablar más detenidamente de eso. Vamos a poner un ejemplo práctico a modo de ilustración de lo que llamamos ajuste fino. Vamos a poner un ejemplo visual, digamos. Imaginemos que entramos en una habitación y encontramos un equipo de radio aficionado. En esa región se capta una única banda, que es muy difícil de sintonizar, mucha estática, izquierda, derecha. Encontramos que el dial está ubicado exactamente en esa única longitud de onda posible. Si giráramos el receptor, la perilla, ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha, perderíamos inmediatamente esa única señal. ¿Pensaríamos entonces que ese dial está ahí sintonizado por azar? Más aún, si hubiese muchísimos receptores captando una infinidad de estaciones receptoras, y cada una de esos equipos de radio estuviera clavado justo para captar esa respectiva estación, uno por equipo, ¿seguiríamos pensando que es por azar con esas mismas condiciones? Tal es así que fíjense el ejemplo que estoy mostrando acá de la exactitud con el que tiene que estar calibrado ese dial. Tal es la exactitud. Conviene, creo, vale la pena que lo muestre de vuelta. Fíjense. Tan grande es la exactitud. Y habla de vida justamente porque el paralelismo se trata de que los científicos hallaron que son a tal extremo estrechos los rangos de los parámetros que permiten la vida. Imagínense cada uno de estos equipos de radio como un parámetro de universo. Y que esa sutileza de sintonía es la que se requiere para que encadenados hayan eventualmente estos parámetros podido alumbrar la vida y la inteligencia. Si alguno de estos parámetros o si alguno de estos diales, no son solamente estas pocas estaciones, sino muchísimos más, hubiesen estado ligeramente puestos a la izquierda o a la derecha, con la precisión que acabo de mostrar, la vida hubiese sido inviable. Y esto no es una meditación filosófica, estos son datos de la ciencia. Lo que después hagamos a partir de estos datos de la ciencia, sí podemos considerarlo filosofía, pero todo lo que estoy mostrando son datos científicos. Es un gran descubrimiento que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, se trata de una historia cósmica repleta de lo que podríamos llamar irónicamente felices coincidencias.
porque existen numerosos ejemplos, y ahora voy a dar la palabra enseguida al ingeniero Jorge González para que explique un poquito más eso, pero simplemente para poner en contexto de qué es lo que estoy hablando, voy a dar solamente uno de estos innumerables ejemplos, que es la constante gravitacional, que es la constante que gradúa la fuerza gravitatoria que rige justamente esa fuerza presente aparentemente en todo el universo de la misma manera, ¿m? La que rige la atracción entre los cuerpos, aunque Einstein después corrigió ese concepto, pero sin cambiar las cosas demasiado sustancialmente. Si esta constante fuera menor en una fracción de 1 en 1 a la 60, es decir, 1 seguido de 60 ceros, el cosmos se expandiría tan rápidamente que no se podrían haber formado las estrellas. La constante gravitación, estoy hablando solamente de un solo ejemplo entre muchos otros parámetros descubiertos por la cosmología. Si esta constante gravitatoria hubiese diferido en una fracción de 1 en 1 seguido de 60 ceros, es mucho más del ejemplo que mostré en realidad del dial de radio, el universo se hubiese diluido y no habrían podido formarse estrellas y por ende fuentes de energía que permiten la vida. La vida tal como la conocemos necesita energía y toda vida imaginable necesitaría energía para, por la definición más básica de vida. En cambio, si fuese mayor de 1 en 1 a la 60, se hubiese colapsado sobre sí mismo. En lugar de diluirse, se hubiese producido lo que los cosmólogos llaman un Big Crunch. El universo se hubiese colapsado sobre sí mismo en una especie de infierno y un núcleo absolutamente singular, eh, perdiendo toda posibilidad de que existieran otra vez fuentes que alumbren la vida. Hubiese sido un único punto ultra caliente donde la vida es inviable. ¿Mm? En ambos casos no existiríamos, no existiría la vida, no existiría la vida humana. ¿Por qué? Y porque no habrían existido las estrellas, las galaxias, que son las fuentes fundamentales que proveen de energía al universo, además de los agujeros negros, que es otro tema. Pero bueno, en todo caso, un agujero negro es una derivación de un colapso gravitacional de una estrella. Bien, para hablar de este tipo de ejemplos que realmente uno los deja pasmados, voy a cederle la palabra entonces a el ingeniero Jorge González, a Jorge. Voy a dejar de compartir, si me sale bien, a ver, acá, a ver, dejar de compartir, ¿dónde tengo que dejar de compartir? Acá, ¿no? ¿Sigo compartiendo, Jorge? No, 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 ahí está, Claudio, ya está, ya ¿Ya te dejaste cedí de el control entonces? Sí, Perfecto, bueno, me quedo eh, tranquilo. bueno, salió muy bien, hubo un poquito de ruido, Ah, fíjense todos si tienen apagados los micrófonos, ¿sí? Para evitar que por ahí ladraba un perrito, no sé, alguien tenía un micrófono abierto, pero no importa, son cosas que pasan. Bueno, eh, voy a dar algunos ejemplos más de ajuste fino, además del que ya mostró Claudio, que lo voy a repetir también un poquito. Así que ahora voy a compartir pantalla yo y bueno, me van a escuchar un poquito a mí. Algunos ya me han escuchado de esta parte, ¿sí? Y hemos tomado ejemplos de un mismo video que está muy lindo en YouTube sobre ajuste fino del universo y principio antrópico. Así que ahora les voy a compartir pantalla.
y voy a la presentación, ¿sí? A veces cuando yo pongo en el modo de presentación se suele salir. ¿Se está viendo bien ahí, Claudio? Perfecto, sí, 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 se ve bien. Ah, Sí, se ve bien. se ve bien, se ve. Bueno, perfecto, Yari. Bueno, vamos a ver el ajuste fino del universo, ¿sí? Y hay enormes ejemplos de ajuste fino. Es más, sorprende a los científicos que cada vez se descubren más cosas que están finamente ajustadas. Y ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, pareciera que alguien jugueteó con las leyes de la física para que existiera la vida. No estamos hablando solamente de la vida inteligente, sino que existiera la vida, porque esa es la gran cuestión, ¿no? Que exista la vida y que después la vida derive en formas de vida inteligente es todo otro tema. Así que vamos a comenzar brevemente. Ya mencionó Claudio la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una de las 4 fuerzas que existen en el universo, ¿sí? Todo este universo existe con un equilibrio exacto solamente de 4 fuerzas, ¿sí? No hay más. La gravitatoria, que es la que quizás más familiarizados estamos, ¿sí? Que es la fuerza que nos atrae la materia, ¿sí? Esta es nuestra fuerza de gravedad. Pero después tenemos la electromagnética, ¿sí? Que quizás es la que más usamos en nuestra tecnología, que es todo lo que tiene que ver con motores y demás, aprovechamos la fuerza electromagnética, que la podemos dividir a su vez en dos, en fuerza eléctrica y fuerza magnética, pero en realidad forman toda parte de un solo conjunto que se llama electromagnética, y dos a nivel atómico, a nivel nuclear, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Fíjense que algunas tienen alcance ilimitado, ¿sí? Como la gravitatoria y la electromagnética, y otros tienen un alcance muy pequeñito a nivel atómico solamente. Y fíjense cómo difieren en magnitudes, ¿sí? Si la comparamos con la gravitatoria, esta es 10 a la 30. Vamos a aclarar esto que mencionó recién Claudio. Un 10 elevado a la 30 significa un 1 con 30 ceros, ¿sí? Es un número monstruoso, ¿sí? Un 1 con 30 ceros. Sino que esta es la notación para no poner un 1 con 30 ceros. Este 10 a la 37, fíjense, y este 10 a la 39. Ahora, lo notable es que si yo modificara un poquito estas fuerzas, y la cosa se complica, ¿sí? No existiría el universo. Y un descubrimiento reciente, debido a Peter Higgs, ¿sí? Que le valió el premio Nobel, es que se descubrió el famoso bosón de Higgs. ¿Se acuerdan cuando hicieron la partícula de Dios, que se hacía mención a esa partícula de Dios? En realidad es un bosón, una partícula, que le da masa a las otras partículas. Algo extraordinario, porque significa que ni siquiera las partículas tienen masa. Las partículas es una cuestión de interacción, una con otra, y cómo interactúan, que va a decir una partícula sea más pesada que la otra. O sea, eso es algo que sorprendió a la física, porque esto es un balance exacto, ¿sí? La interacción entre ese bosón de Higgs con las partículas, ¿sí? Bien. Por ahí, no importa si algunas cosas no se entienden, si yo por ahí me voy a algunas cuestiones muy físicas, pero lo importante es esto. Parámetros definidos estrechamente entre las 4 fuerzas, ¿sí? Para que exista la vida. Por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte. Si fuera mayor, ¿sí? No se formaría hidrógenos. Los núcleos atómicos, para la mayoría de los elementos esenciales para la vida, serían inestables. Y si fuera menor, no habría elementos que no fuera hidrógeno, solamente habría hidrógeno en el universo, con una leve variación en la fuerza nuclear fuerte. La fuerza gravitatoria, ya acá lo mencionó Claudio, si fuera mayor, las estrellas serían demasiado calientes y se consumirían demasiado rápido, porque todo el proceso de fusión se produce por una atracción gravitacional de las partículas. Y si fuera menor, las estrellas serían demasiado frías como para encender la fusión nuclear. Por lo tanto, ninguna producción de elementos pesados, ¿sí? Elementos químicos. Lo mismo las fuerzas electromagnéticas. Los elementos más pesados que el boro se repelerían tanto que no podrían fusionarse. Entonces habría solo elementos livianos si la fuerza fuera menor. Si fuera mayor, habría mayor cantidad de elementos pesados y insuficientes uniones químicas. Y no habría uniones químicas. Cero química si esta fuerza fuera un poquito mayor. Y lo mismo la nuclear débil. Sí, quedan todas ajustadas en parámetros exactos para que toda la secuencia de producción de elementos químicos desde que se formó el universo hasta ahora
sean lo que son, ¿sí? Lo mismo con el bosón de Higgs, ¿sí? El bosón de Higgs es el que le da la masa a las partículas. Fíjense, hay un quark, ¿sí?, que forma parte de los protones, que si solo fuera 2,6 por 10 a la 26 gramos más de lo que pesa, fíjense que acá está 10 a la menos 26, o sea que son 0,00026 ceros y después viene el 2. O sea, una cantidad infinitesimalmente pequeña, ¿sí? Si hubiera variado en eso, ¿sí?, en gramos, ¿sí?, los quarks, chao, no existiría química, no existiría un universo como el que conocemos. Entonces, todo parece estar finamente ajustado, de manera asombrosa, que deja pasmados a los hombres de ciencia. ¿Por qué? Porque hoy en día, con los grandes ordenadores, se pueden simular todas estas cosas, se puede simular desde el Big Bang. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa si cambio la constante gravitacional? ¿Qué pasa si cambio la fuerza gravitatoria? Y bueno, se simula, ¿sí?, en el ordenador. ¿Y qué pasa? No existe un universo que permita la vida, ¿sí? Nosotros vivimos en un universo que permite la vida, y eso es lo más importante. Acá tenemos una serie de constantes físicas, todas perfectamente medidas. Cualquier variación a nivel de las escalas decimales asombrosamente pequeñas ya crearía un universo que no permite la vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan fino debe ser un universo que permita la vida? Bueno, vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Ya vimos el de la constante de la gravitacional, que caía en una franja pequeñísima, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una variación, yo voy a ocultar esto, ¿sí? Tuviésemos una variación, como lo mencionó Claudio, de 1 por 10 a la 60, ¿sí?, en esa G, ¿sí?, en esa constante G gravitacional, no existiría un universo que permita la vida. Porque partamos de una base fundamental. Nuestro universo es isotrópico, ¿sí? ¿Qué significa isotrópico? Que donde miremos, el universo es igual. Por lo tanto, quiere decir que el universo se formó de igual manera en todas las partes. Por eso es muy probable que haya miles o millones de planetas similares a la Tierra, porque todos los procesos de formación y todas las leyes físicas son igual en cualquier lugar del universo, ¿sí? Es isotrópico, ¿sí? Es asociado, sobre todo confirmado con la sonda WMAP, ¿sí?, que para donde sea que uno mire en el universo tiene todas las mismas leyes físicas, y no solo eso, sino que es muy similar. No esperemos encontrar una galaxia donde haya otras leyes y esta G sea diferente. No. Esta G, la constante gravitacional, es igual en todo el universo, ¿sí? Y si esta G, que es esta constante, que hasta no hace mucho se la conocía hasta la quinta cifra decimal, hoy se la conoce más, ¿sí?, es el producto de las masas sobre la distancia que las separa al cuadrado, variara en 1 por 10 a la 60, o sea, en un decimal, luego de 60 lugares después de la coma, ya el universo no permitiría la vida. Sería un universo muy diferente, y es un universo que no permite la vida. Bueno, fíjense qué pasa si ajustamos solamente dos de las constantes fundamentales. Por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte con la constante de estructura fina, que tiene que ver con la fuerza electromagnética. Miren, acá tenemos algunos ejemplos. Este sería un pequeñísimo rango donde podría existir la vida. Acá, donde está esta X, ¿eh? Donde está esta X. Si tuviera otras condiciones, por ejemplo, no se formaría hidrógeno, las reacciones químicas serían imposibles, carbón y los elementos más pesados no existirían si tuviéramos en esta zona, ¿sí? Si tuviéramos en esta zona, las estrellas no brillarían, ¿sí? En esta zona, como les decía, el hidrógeno no se formaría. Entonces, ¿quién ajustó estas constantes y estas fuerzas para que estemos ahí? La zona donde tenemos el universo que tiene las condiciones que tiene y que permite la vida. Son sorprendentes hacerse esa pregunta. La tasa de expansión del universo. La tasa de expansión del universo es una constante que aparece
y que está oculta en el universo inicialmente, que hace a sus condiciones iniciales, y junto con la entropía que ya vamos a ver, cuya variación, ¿sí? Esta tasa de expansión del universo la introdujo Einstein, ¿sí? Para tratar de explicar un universo que sea estable. Y después resulta que fue su peor error, como él dijo, ¿no? Esta tiene un valor que hace que el universo se haya expandido y hoy sea lo que es. Bueno, es muy, muy, muy pequeñito. Pero ¿saben cuánto tiene que estar ajustado? Ese número sorprende. En 10 a la 120. 10 a la 120 tiene que ser el grado de precisión con el que tiene que estar ajustado esta constante cosmológica. Este número es impresionante y no es el único. Hay todavía algunos mejores o más altos todavía. Si estamos fuera de ese rango de ajuste, encontramos que el universo no permitiría la vida. Ustedes saben que el universo se formó a través de un gran evento que se llama el Big Bang, ¿sí? El Big Bang. Una singularidad, llaman los físicos, ¿sí? Es decir, todo el universo estaba comprimido en un tamaño que sería menor al de un átomo, para que se den una idea, ¿no? No solo menor al de un átomo, menor al del núcleo de un átomo. Al principio, cuando se formó la materia, las cuatro fuerzas estaban desacopladas, se acoplaron inmediatamente. Había tanta materia como antimateria. Y nosotros sabemos que la materia y la antimateria no pueden coexistir, se aniquilan mutuamente. Sin embargo, hubo un desbalance de materia respecto de antimateria de 1 sobre 1 por 10 a la 9. ¿Esto qué significa? Que había, por cada 1000 millones de materia y antimateria, había 1000 millones y 1 de materia en exceso. Es decir, si yo tengo 1000 millones de partículas de antimateria, había 1000 millones 1 de materia. De modo tal que se aniquila la materia contra la antimateria, pero queda ese 1 sobre 1000 millones en exceso de materia. ¿Sí? Un valor exacto, porque si hubiera sido un poquito más o un poquito menos, habría más materia o menos materia en el universo respecto de energía, ¿sí? Porque toda la aniquilación entre materia y antimateria se transforma en energía. Ese es un balance exacto, ¿sí? Y crea solamente ese 4% que nosotros vemos hoy en día, ¿sí? De todo lo que existe en el universo, lo que nosotros vemos como materia visible, es apenas el 4%. Hay un 21% de materia oscura que no la vemos, ¿sí? Solamente conocemos sus fuerzas gravitacionales. Y un 75% de una energía oscura que es causante también de la expansión del universo, de la expansión acelerada del universo. El universo no solo se expande, sino que se acelera en su expansión. Este desbalance, ¿sí? Es un valor tan precisamente ajustado que Roger Penrose, lo voy a mencionar muy especialmente porque es alguien que yo lo he estudiado en mi carrera, porque es un científico inglés, ¿sí? Un profesor de Oxford, que ha incursionado, un físico matemático, en muchísimas áreas de la ciencia, entre ellos de la cristalografía, que es donde yo estoy trabajando, fundamentalmente en algunas áreas de la cristalografía, donde increíblemente los aportes de Penrose, sin él ser un cristalógrafo, pero un día se puso a ver temas de cristalografía y encontró que la simetría de orden 5, por ejemplo, en el universo podía existir, e hizo cálculos y demostraciones que después se confirmaron. O sea, Roger Penrose, ¿sí? encuentra que el universo, en estos valores iniciales, ¿sí? Estos valores iniciales, de sus condiciones iniciales, debió estar ajustado a un valor tan impresionante como 1, ya no alcanza a poner 10 a la 23, sino 1 a la 10 y a la 10 a la 23. O sea, un número inimaginable. Este número ya es inimaginable y uno diría, pero este número puede ser así.
Miren, este número lo calculó nada menos que esta eminencia, no lo calculé yo ni nadie de medio pelo, ¿sí? Lo calcula Roger Penrose, ¿sí? ¿Y qué conclusión? Dice que a fin de producir un universo que se asemeje a aquel en que vivimos, se tendría que apuntar a un volumen absurdamente diminuto del espacio fásico de universos posibles. Es decir, sería este número de probabilidades, ¿sí?, que tendría que tener para que uno le invoque justo al universo que tenemos, ¿sí?, en cuanto a sus condiciones iniciales de temperatura, sobre todo, ¿sí?, y de entropía, ¿sí?, con términos por ahí muy termodinámicos, ¿sí?, pero tendría que estar ajustado a ese nivel. Bueno, me alegró muchísimo saber que Roger Penrose, que hoy tiene más de 80 años, por fin, ¿sí?, recibió el premio Nobel, porque sus aportes a la ciencia han sido invaluables, ¿sí? Este año Roger Penrose recibe el premio Nobel. Y uno de sus aportes ha sido esto, ¿sí?, al principio antrópico, ¿sí?, y al ajuste fino del universo. Bueno, no alcanza solamente con ajustar las condiciones iniciales, ¿sí?, que lo determina Penrose, que es un número estrafalario. No alcanza con ajustar las constantes físicas, sino que además hay cuestiones de la química que nos sorprenden, ¿sí? Fíjense, ustedes saben que todos los elementos químicos se formaron en las estrellas. Incluso todos los átomos que forman parte de nuestro cuerpo, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se formaron en las estrellas. Por eso ese famoso dicho, somos polvo de estrellas, ¿sí? Todos los elementos a partir del Big Bang se formaron en las estrellas. Hay una secuencia que se llama secuencia principal, que llega hasta el helio, ¿sí?, en las estrellas primitivas. Después hay una secuencia que se llama proceso triple alfa, en las estrellas secundarias, donde ya se combinan helio, dos átomos, por ejemplo, dos núcleos de helio forman uno de berilio, este berilio con otro de helio forma carbono, este carbono con otro de helio forma oxígeno, y así se van formando todos los elementos hasta llegar al hierro, ¿sí? De ahí no se forman más en las estrellas. Todos los elementos que están después del hierro se forman por otros procesos de explosiones de supernovas y demás. Ahora, ¿qué es lo más importante y destacable en esto? El eslabón débil, ¿sí?, en esta cadena de elementos. El eslabón débil en esta cadena de elementos es el berilio. El berilio. El berilio, ¿sí?, el núcleo de berilio, ¿saben cuánto tiempo puede existir? 1 por 10 a la menos 16 segundos. ¿Qué significa 10 a la menos 16? Se los comenté. Significa que es un 0,000000000, 16 ceros, 1 segundos. ¿Qué es eso en tiempo? Infinitesimal, 0,1601 segundos. Eso es lo que puede existir el núcleo de berilio. Inmediatamente se desintegra porque es muy inestable. Esta reacción que está acá es reversible, se vuelve para atrás. Entonces, ¿cómo es que se forma carbono si esto casi no existe? Bueno, ¿cómo se explica la presencia del carbono? Si no existiera carbono, no existiría la vida. Bien, vamos bien hasta acá. Aparece Fred Hoyle, un científico inglés, ¿sí?, que dice, la única manera sería que exista en el carbono una frecuencia de resonancia, y él la estimó que sea de 7,65 megaelectronvolts. Esto es una medida de energía, ¿sí?, permitiendo que al berilio se convierta en carbono de manera instantánea. Es decir, ni bien se formó en presencia de un átomo de helio, no le da lugar a la reversibilidad. ¿Por qué? Porque no habría que vencer ninguna barrera de energía, sino que inmediatamente se forma carbono. Esto es una energía resonante, ¿sí? Ahí está, indica que la más baja de berilio debería coincidir con la del helio y lo demás. Es un número que dice Hoyle, es un número mágico que permitiría la vida. Lo propuso Fred Hoyle a mediados del siglo XX, ¿sí? Bueno, parecía una cosa media estrafalaria,
Pero aparece después William Flower, ¿sí?, que condujo una serie de experimentos en búsqueda de ese número, ¿sí?, de resonancia, y para sorpresa de todos, excepto para el mismo Hoyle, ¿sí?, la encontraron en el valor exacto, ¿sí?, que Fred Hoyle la había estimado. ¿Qué pasó con esto? William Flower ganó el premio Nobel, ¿sí? Gana el premio Nobel porque lo demuestra. Exactamente. Pero eso no es todo. Si acaso existiera una resonancia similar del oxígeno, es decir, si volvemos para atrás, si hubiera una cosa similar acá, bueno, entonces tampoco existiría el carbono, existiría todo oxígeno y no existiría carbono, ¿sí? Entonces, si hubiera una resonancia similar del oxígeno, entonces la conversión sería totalmente en oxígeno y no habría carbono en el universo. Sonamos, no habría vida. Ahora, si pensamos en términos del principio antrópico, podemos afirmar que esa resonancia no existe, ya que de lo contrario no estaríamos aquí para contarlo. Lo extraordinario en este caso es que experimentos posteriores revelaron que sí había una, pero era un poquito más baja, de 7.12. Este nivel está muy cerca del punto de peligro. Si hubiera sido más baja, chao, no existimos, ¿sí? Pero sí lo suficientemente por debajo para evitar que también exista oxígeno, ¿sí? Porque lo necesitamos, el oxígeno forma parte de la vida. Qué increíble, porque si hubiera sido 7.12 o 7.20, no existiría ni carbono ni oxígeno. Increíble, ¿sí? Increíble. Bueno, hay infinidad de ejemplos de ajuste fino en la química. Por ejemplo, el puente hidrógeno. Ustedes saben que el puente hidrógeno es un puente que hay, que se produce entre las moléculas a través de un hidrógeno. Tiene un valor de energía exacto, que por ejemplo permite a las doble hélices del ADN interaccionar a través de ese puente de hidrógeno y mantenerse unida entre sí. Y después, por procesos enzimáticos, desacoplarlos, ¿sí?, y replicarse, ¿sí?, condición necesaria para la vida, ¿sí?, la duplicación. Si no hay reproducción, no hay seres vivos. Este valor está ajustadísimo. Si hubiera tenido otros valores, esto no sería posible. ¿Y alcanza con eso? No. Todavía no es suficiente. Todavía, pero estamos lejos de las condiciones que todavía se necesitan para que aparezca la vida en el universo. Porque tenemos además los sistemas complejos emergentes. Porque ninguna vida se debería haber formado si se siguen los principios termodinámicos. Los principios termodinámicos dicen que la entropía del universo tiene que aumentar y lo va a aumentar, y de hecho aumenta permanentemente. El universo, ¿sí?, va a terminar en un universo expandido, frío y totalmente disperso y totalmente degradado, porque la entropía del universo siempre aumenta. Sin embargo, nosotros tenemos sistemas que son más altos en complejidad, como por ejemplo los seres vivos. Los seres vivos contradicen todo principio termodinámico porque son sistemas que aumentaron su complejidad, es decir, que fueron en contra de la entropía. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros analizamos sistemas dinámicos complejos, ¿sí?, encontramos que si nosotros le damos energía a un sistema complejo, más rápido, le damos mayor cantidad de energía que la que ese sistema puede aceptar y transformarla en un aumento de entropía, comienza algo majestuoso, que es un proceso de reordenamiento. Es decir, va para atrás. Si yo a un sistema le doy energía más de lo que ese sistema puede tomar esa energía y aumentar su entropía, va en un sistema opuesto, es decir, en un sistema donde comienzan a ordenarse. Esto le suelen llamar neg-entropía, o sea, una entropía negativa. En vez de ir a un sistema más desordenado, aprovecha esa energía en exceso y comienza a formar sistemas ordenados. Esto que vemos acá es el experimento de Bénard-Marangoni, algo que lo podemos hacer en nuestra cocina. Si le damos demasiada energía a una pava caliente donde tengamos unas partículas en suspensión,
vamos a ver cómo empiezan a formarse como sistemas hexagonales, así, a ordenarse. Dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se forman sistemas ordenados cuando nuestro sistema termodinámico está muy fuera del equilibrio? Bueno, todo esto lo estudió un premio Nobel ya fallecido que es Ilya Prigogine. ¿Sí? Ilya Prigogine tuvimos la suerte acá en San Luis de que nos visitara 2 veces. ¿Sí? Lamentablemente yo era un estudiante de los primeros años en aquel entonces y no lo pude aprovechar. Pero él ya estudió estos sistemas alejados del equilibrio y llamó a estas estructuras disipativas, ¿sí? Porque son estructuras que disipan ese exceso de energía, formando lo que él llamó islas de orden en un océano de desorden. Miren qué extraordinario en la naturaleza. Si hay un exceso de energía, la situación va para atrás, ¿sí? Va en un proceso ordenado en vez de ir solamente en un aumento de entropía. Ahora, lo importante es que el ajuste fino inicial que debería haber para que estos eventos ocurran es asombroso. Dirían que incalculable, ¿sí? Es decir, fíjense desde aquellas condiciones ab inicio, o sea, de aquellas condiciones iniciales del ajuste en las 4 fuerzas y en la entropía del universo, para que todavía lleguen las condiciones ajustadas a que esto ocurra, ¿sí? Ocurra en la naturaleza. Es decir, sería tan monstruoso el ajuste fino que algunos, como Vlatko Vedra, ¿sí? Un serbio, un físico serbio muy destacado, él dice no puede ser, tiene que haber como una información subyacente en el universo. Es decir, es como si en el universo hubiera una información. Esto no ha sido demostrado de ninguna manera, es su idea, ¿no? Es como si hubiera una información que va marcando la línea, la flecha por donde va el universo. Él lo atribuye a procesos mecanocuánticos, pero son ecuaciones inentendibles, obviamente, como él trata de demostrar esto, ¿no? ¿Por qué aparecen estas cosas? ¿Por qué aparecen islas de orden en un sistema donde yo le estoy dando energía permanentemente? Entonces, podría haber sido el principio de la vida, no está de ninguna manera demostrado, pero el principio de la vida podría haber sido así. En un caldo, una sopa de aminoácidos, nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, ¿sí? Como existía en la naturaleza, en la tierra primitiva, en una tierra caliente, pueden ser que se hayan formado estructuras disipativas y que comenzaron una secuencia de aumento de complejidad. Para que eso ocurra, siempre tiene que haber una fuente de energía. Por eso, si no hay una fuente de energía, si yo no me alimento, si las plantas no absorben la luz del sol, no existe vida, ¿sí? Tiene que haber una fuente de energía que lo mantenga alejado del equilibrio. ¿Cómo se explica el ajuste fino del universo? Bueno, esto ya lo vamos a charlar enseguida con Claudio, por eso lo paso rapidito. ¿A la necesidad, al azar o al diseño? Si es a la necesidad, quiere decir que no había otra alternativa. Las constantes debieron ser esas. Bueno, no hay ninguna razón que indique esto, porque no hay ninguna constante que dependa de otra. ¿Sí? Tienen su valor y punto. Puede ser debido al azar. Bueno, ¿quién puede creer esto? O puede ser un sistema que llamamos de multiuniversos. Es decir, que en realidad nuestro universo es uno entre tantos posibles. Acá hay una teoría llamada teoría M que predice algunas cosas por el estilo, y en realidad habría infinidad de universos, ¿sí? Donde, alguno va a tener las constantes físicas finamente ajustadas para que exista la vida. Si nos basamos en la teoría M, en realidad predice un orden de 10 a la 500 universos posibles, ¿sí? Que es todo teórico, esto no es nada demostrable, ¿sí? Y vamos a ver que el ajuste del universo es infinitamente superior, que se necesita el ajuste fino para que de 1 de 10 a la 500. Ya vimos que Penrose ya estableció un número de 1 a la 10 y a su vez ese 10 elevado a la 120. Por otro lado, pequeñas islas de orden serían más probables que todo un universo ordenado. Bueno, ya vamos a charlar un poquito de este tema al final. Y entonces, ¿qué nos queda? Que el universo haya sido diseñado. ¿Qué es esta imagen? Espero que se logre ver bien. Esta es una imagen de campo profundo del Hubble, ¿sí? El telescopio espacial Hubble.
corresponde a 1 minuto en el firmamento. Ustedes saben que si medimos en grados, minutos y segundos, ¿sí? Toda la curvatura del firmamento, 1 minuto sería algo así como si yo estirara el brazo, ¿sí? Hacia el cielo. El ancho de mi uña o el área que ocuparía una de mis uñas, ¿sí? De la mano, ¿sí? Eso es más o menos un área de 1 minuto cuadrado en el firmamento. ¿Qué se hizo para obtener esta imagen con el Hubble? Apuntaron el Hubble a un sector del universo donde no había estrellas, muy poquitas estrellas. O sea, un sector de la galaxia hacia afuera de la galaxia, un sector donde había muy pocas estrellas. Y lo dejaron captando una imagen durante más de una semana. O sea, durante una semana el Hubble fue recibiendo fotones, 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 y lo que apareció fue esto. ¿Sí? Lo que apareció fue esto. Estas no son estrellas, son galaxias. Cada uno de estos puntos son galaxias. Miren lo que es el universo, que obviamente son invisibles hasta el Hubble, a menos que uno lo ponga a captar fotones durante varios días. Son galaxias, algunas a más de 10.000 años luz, o sea que son galaxias primitivas, porque el universo tiene 14.000, algunas a más de 10.000 millones de años luz. El universo tiene 14.000 millones de años de antigüedad. Es decir, que la luz de algunas galaxias tardaron miles de millones de años en llegar hasta el ojo del Hubble y que pudieran ser captadas. Bien. Acá vemos algunos pensamientos. Dice, es difícil resistir la impresión de que la presente estructura del universo, en apariencia muy sensibles a las menores alteraciones de los números, ha sido cuidadosamente planeada. La aparentemente milagrosa concurrencia de estos valores numéricos deben permanecer como la evidencia más persuasiva del diseño cósmico. Esto es Paul Davies. Muchos de ellos son ateos, Sir Martin Rees, un astrónomo extraordinario, dice, a donde quieran que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. Bueno, Hall dice, una interpretación del sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Gödel, uno de los matemáticos más brillantes que haya existido, dice, el mundo es racional. El orden del mundo refleja el orden de la mente suprema que lo gobierna. Y Einstein todavía fue mucho más allá, porque Einstein se preguntó esto, ¿tuvo Dios otra alternativa para crear el universo? Es decir, Einstein veía que las leyes físicas estaban tan perfectamente ajustadas para dar cumplimiento con el principio antrópico, que Einstein dijo alguna vez, quisiera conocer los pensamientos de Dios, lo demás es irrelevante, porque él quería saber si Dios podría haber creado un universo con otras leyes donde hubiese emergido la vida, ¿sí? Hoy en día se acepta la vida como un proceso emergente y la conciencia como el último de los emergentismos. ¿Esto qué significa? Que la vida, una vez que se forma, ¿sí? Es un sistema holístico, ¿sí? O sea que no puede ser reducido y se va a manejar por sus propias leyes, ¿sí? O sea que no es reducible una célula a algo más simple. Por eso ya se lo llama como un proceso emergente, que surge de algo más abajo, pero ya una vez que está formado tiene sus propias reglas. Es decir, las leyes de la vida se rigen por las leyes de la vida, ¿sí? Y se va perfeccionando y va evolucionando. Y va dando otro emergentismo, que es el emergentismo más extraordinario, que es la conciencia, ¿sí? Que surge también de un sistema nervioso tan complejo. Entonces, Einstein se preguntaba esto, ¿pudo Dios crear el universo haciendo uso de otras leyes para que en todo ese devenir hubiese formado la vida y la conciencia? Y uno diría, es Dios.
quizás sí. Entonces a mí me gusta terminar estas charlas con esta imagen, ¿no? Que si uno observa las leyes del universo, observa toda la majestuosidad de la vida. Uno puede indagar la vida y decir, esto, acá Dios tiene que haber puesto el dedo, no puede ser que con las 4 fuerzas fundamentales haya derivado en todo esto. Bueno, ahí existen discusiones entre lo que son defensores de lo que se llama doctrina del diseño inteligente, donde Dios actúa, ¿sí? O los que no, ¿sí? En los que Dios puso un balance tan exacto que todo concluyó en sistemas vivos conscientes en este universo, después de 14.700 millones de años. Entonces yo digo que nosotros ahora estamos en una era, ¿sí?, donde el avance de la ciencia es tan grande que no puede ser que no lo miremos y no quedemos asombrados. No quedemos asombrados de este principio antrópico. Yo siempre digo que yo, que soy un apasionado de todo esto que es la ciencia, desde todo un punto de vista, desde la física básica hasta la biología, que es como si Dios me pusiera en la función de Tomás, ¿sí? ¿Se acuerdan del apóstol Tomás? Fue el apóstol que no creyó en la resurrección de Cristo hasta que lo vio. Y Tomás dijo, si no pongo mi dedo en el agujero de los clavos o mi mano en su costado, no creeré. Bueno, cuando se aparece Jesús y le invita a Jesús, a Tomás, de que ponga su dedo en el agujero de sus clavos y la mano en su costado, Tomás tuvo una frase extraordinaria que es, Señor mío y Dios mío. Bueno, yo siento eso cuando miro el universo y veo las leyes que lo rigen. Es como decir, Señor mío y Dios mío, te estoy viendo, te estoy tocando. Bueno, con esto terminamos. Bueno, gracias. Entonces, si te parece bien, entonces ahora termino mi propia parte. Sí, voy a tener que dejar de compartir. A ver, está compartido. Está tu pantalla, yo la veo a la tuya ahora. A ver, yo también, yo ya dejé de compartir, entonces. ¿Se está viendo mi pantalla? Bueno, a ver, Yari, vos estás ahí, Yari, ¿qué estás viendo? La pantalla de Claudio. Perfecto. Listo, Claudio. Entonces vos cuando compartís la tuya, yo inmediatamente salgo de la... Está todo calibrado, es un ajuste fino esto también. Bien. Entonces. Yo digo que esto me termina emocionando. Es decir, todo esto, el ajuste fino, no puede ser que alguien no lo mueva. Es decir, es extraordinario la gente de ciencia, por supuesto, pero incluso la que no es de ciencia, ¿sí? Porque saben, puede ver ese balance tan exacto. ¿Sí? Bueno, Claudio, te escucho. Gracias, Jorge, muy bueno. Vamos entonces a retomar, después de esta apabullante desfile de evidencias científicas que por lo menos nos dejan con una especie de asombrado, una reflexión asombrada. No podemos quedar indiferentes frente a ante estas evidencias, ¿no? Después será cuestión de sacar las conclusiones, pero antes de eso vamos a presentar dos temas que ya algo aludió Jorge, que es si podemos hablar entonces de que este ajuste fuese por mero azar, ¿no? Que, a ver, los científicos no creyentes que quieren sacar conclusiones filosóficas deben recurrir a dos respuestas posibles, o tres en realidad si hablamos de la necesidad, pero yo voy a hablar de estas dos, que son las más recurridas. Es decir, ¿puede haber sido el ajuste por mero azar? Es decir, si el universo no estuviera tan afinado, no nos habríamos dado cuenta,
pues no existiríamos. Esa es la objeción más usual. Dice, ¿qué vivo? Nos damos cuenta de esto porque nos ganamos la lotería cósmica y si lo percibimos es porque estamos acá. Esto se conoce como la versión débil del principio antrópico, es decir, el universo es tal como es porque hay un observador que está parado para verlo. Esto ya, ya se propuso de esta manera, en general se desecha esto porque no lleva a nada, es una especie de tautología. Y vamos a vamos a explicar por qué es un argumento débil con un ejemplo concreto otra vez, una especie de experimento mental. Imaginemos que estamos delante de un pelotón de fusilamiento. Ahí estamos nosotros, enfrente de ese pelotón, con 10 tiradores expertos apuntándonos. A la voz de fuego, todos los soldados fallan. ¿Qué haríamos nosotros? Pensaríamos, bueno, está bien, si algún tirador no hubiera errado, no nos habríamos dado cuenta que todos fallaron y nos quedaríamos tranquilos así. O nos preguntaríamos verdaderamente como personas pensantes e impactadas por ese suceso, la razón por la cual los tiradores no acertaron. Es decir, en el ejemplo de la lotería cósmica, ¿no nos preguntaríamos la razón por la cual fuimos beneficiados por esa lotería cósmica? ¿Alcanza simplemente decir ninguna bala nos acertó y por eso estamos acá? Bueno, menos mal. No, naturalmente trataríamos de indagar el por qué sucedió esto. Y por eso recurrimos a este ejemplo de sintonía fina, que sería más absurdo, solamente es uno de los ejemplos, pensar que esta sintonía fina fuera por azar, más o menos sería más absurdo todavía de pensar esto, ¿no? De pensar que sospechar que no hubiese una trampa si de repente nos encontramos que en 50 manos sucesivas de póker, o sea, jugando al póker, tenemos 50 escaleras reales sucesivas, pero sin sospechar trampa, o sea, asignando eso simplemente a la suerte, al azar. ¿Realmente aceptaríamos que es puro azar? ¿O sospecharíamos o que mezclaron mal las cartas o que hay una trampa, una tramoya? Estoy hablando de 50, no de una ni dos. ¿Podríamos decir que es mero azar? Bueno, peor todavía es el caso de esta cantidad apabullante que se dio de ajustes finos. También los científicos han recurrido a una hipótesis que ya es casi demasiado especulativa. A veces se dice, si bien es cosmológica, hay algunos que dicen que es demasiado especulativa para decir que es científica, porque es incomprobable por un lado. Es la hipótesis del multiverso. Es decir, lo que se plantea, bueno, con tantos argumentos de estos parámetros finamente coordinados, ajustados, y se necesita un salto de fe para que este universo sea solo por azar. Como dice alguno, es mucho mayor el acto de fe en el azar que en un Dios diseñador. Sería un salto ciego hacia el azar. Por eso, algunos han propuesto la alternativa, la salida elegante del multiverso. Es decir, yendo más allá de su ciencia, proponen una especie de meta-universo, es decir, una especie de gran generador de meta-universal de cosmos, de infinidad de cosmos posibles, cada uno con sus propias leyes, ¿no? Y esto haría que esa máquina funcionando por una infinidad de tiempo surgieran universos por combinación y permutación que permitieran la vida. ¿Cuál es el inconveniente, los múltiples inconvenientes de esta hipótesis? Que en todo caso es una salida, yo diría, desesperada para no admitir una intervención inteligente, porque esto hay que darle respuesta. Si no es por azar y si el azar
es ridículo y es un salto de fe ciego, recurramos a los multiuniversos, a los multiversos. Pero ¿qué pasa? Por un lado, no hay evidencias de su existencia, pero per se, porque un universo que no tiene contacto con el nuestro, cuyas leyes son diferentes, no se puede ni detectar ni demostrar, por definición, porque sus leyes son diferentes y está cerrado sobre sí mismo. O sea, nunca va a poder dejar de ser una hipótesis si sus leyes son diferentes. Pero no solamente eso. Este generador cósmico necesitaría ajustes para producir alteraciones en esas leyes físicas que finalmente dieran luz a universos viables para la vida. Tendría que ser un motor de universos calibrado. Porque podría pensarse simplemente que el azar, que este generador al azar de universos, generador tonto, digamos, de universos, podría tranquilamente producir infinitos universos estériles, si no está calibrado. Por eso, la explicación, digamos, más sencilla, usando el argumento de la navaja de Occam que vimos el otro día, es que este universo ha sido ajustado por una suma inteligencia, por este creador inteligente. Sea como sea que lo imaginemos, esto después ya tenemos que entrar en terrenos más filosóficos teológicos, que no nos vamos a meter ahora, pero no podemos entonces considerar coherentes o razonables estas explicaciones alternativas porque fallan su lógica. Entonces, para cerrar, como conclusión de este ciclo de charlas, ¿cuál puede llegar a ser la moraleja, por llamarlo de cierta manera, la conclusión? Que estas realidades fundamentales, es decir, el ajuste fino, el inicio del universo, estas constantes, esto que encontramos que todas las cosas son contingentes y no se dieron la existencia a sí misma, es decir, lo que prueba la naturaleza, bueno, todo lo que vimos hasta ahora, siempre llegamos a la misma conclusión. Estas realidades creadas, estas realidades que vemos y que podemos medir, registrar, ver, no dan razón de sí mismas. Hay un término en inglés que se llama bootstrapping, que significa tirarse uno mismo de los cordones de las botas. Es una especie de imagen que es una especie de elevarse o hacer algo imposible sin un apoyo externo. Y para dar un ejemplo concreto, me voy a referir a, seguramente lo habrán escuchado oír, el barón de Munchausen, las aventuras del barón de Munchausen, que narró él mismo, fue un personaje que narró de un modo fantástico sus aventuras en campañas militares contra los turcos. Bueno, entre estas aventuras narra cómo salió de una ciénaga en que estaba hundiéndose, tirándose de su propia coleta. Se sacó a sí mismo y al caballo. De esta misma manera, podemos decir que el intento de autoexplicación de estas realidades claves, la existencia de las cosas, sus leyes, su belleza, su finalidad, los hechos históricos de Jesús, que no hemos hablado, pero simplemente lo hemos apuntado, esta idea recurrente detrás de todas estas vidas, es que estas realidades no dan razón de sí mismos, no podemos explicarlo como trataba el barón de Munchausen, salvarse, salir de esa situación tirándose a sí mismo de su coleta. Siempre que vemos y analizamos estas realidades, terminamos confluyendo a que como no dan razón de sí misma, de alguna manera remontan, demandan, apuntan a la fuente de su explicación. Es decir, Dios que es en sí mismo encausado, que no forma parte de la naturaleza, pero que la causa, que es creador, que es providente y que es infinitamente inteligente.
Con lo cual entonces dejo de compartir. Un segundito, a ver si me sale bien. Estoy abriendo muchas ventanas al azar. Dejar de compartir. Ahí está. Y se escucha bien. Pasé el control ahora. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ahora, si te parece, Jorge, damos pie a preguntas que puedan surgir tanto para vos o para los demás, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar? Tengo un efecto fantasma acá. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Alguien quiere? Sí, se escucha, se escucha. Sí, Sí, No, sí, yo- se escucha. Bueno, alguien que, a ver, acá hay en un chat, en el creo chat, que aún comparte la pantalla. sí, sí, sí. A ver, lo veo muy chiquito. A ver, voy a tratar de agrandarlo. Alguien, mientras abro este chat, a ver si hay, ahí está. Una pequeña observación. Sí, sí, está bien. No es un 1, no es un 1 a la 60, sino un 10 a la 60, de acuerdo. Estaba mal puesto, es cierto. Un 1 a la 60 sigue siendo un 1. Es 10 a la 60 porque si no, 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Gracias por la observación matemática. Bien, a ver. No veo preguntas. Hola, Sí, yo tengo una, sí, por favor. pero bueno, muchas gracias por la charla, no sabía de este principio y no sabía, digamos, la información, los datos que juntos de todas las variables, sumamente interesante. Lo único por ahí comentario, más que una pregunta o, bueno, para compartir, es qué contraste entre todas estas variables tan delicadamente reguladas y por ahí después uno piensa en la realidad y el comportamiento y lo desregulado de la conciencia y del mundo, ¿no? Como que un contraste entre lo totalmente regulado a la centésima, a la milésima, y después el mundo en el que vivimos, ¿no? Con tanto caos, con tanto desorden, o hay algo que no estamos viendo. No, eso está muy bien, porque justamente se abrió esa discusión, e incluso con los postularon este principio antrópico, porque dijimos, bueno, entonces no existe un universo libre. Si nosotros, si pareciera que todas las leyes confluyen en algo, todo va todo en una dirección, está todo perfectamente ajustado, que entramos a cuestionar nuestra libertad. ¿Sí? Puede decir, bueno, ¿qué posibilidad tenemos de apartarnos, ¿sí?, de lo que es esta flecha del tiempo y la flecha del universo que va en una determinada dirección? Bueno, increíblemente, todavía somos libres y somos seres libres a pesar de todo esto, ¿sí? Yo había agregado una diapositiva más, que, a ver, la voy a compartir, ¿sí? Que la vez pasada lo estuvimos charlando con Claudio, la voy a volver a compartir a la presentación, porque yo había agregado una más que, no sé si están viendo ahora la presentación, ¿sí? ¿La están viendo? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí. somos verdaderamente libres. Yo no sé si era esa la pregunta, pero somos verdaderamente libres si todo está tan finamente ajustado. ¿Qué posibilidad nosotros tenemos de movernos dentro de esa fineza? Es decir, todo lo que apunta en el principio antrópico es todo el conjunto, ¿sí? Pero nosotros como individuos sí somos libres. ¿Y quién de ustedes no vio la película Forrest Gump? ¿Sí? Todos la deben haber visto. Yo una película que la debo haber visto 20 veces. Y siempre que la veo, encuentro algo nuevo, ¿sí? Y recuerdan esta escena final, ¿sí?, de Forrest Gump. Sí, bastante. Cuando ella había muerto su amada Jenny y él la entierra bajo su árbol. Sí, ahí creo que todos lloramos. Sí, bueno. Pero, ¿recuerdan esto que dijo Forrest Gump?
esto que está ahí. Jenny dice, yo no sé si mamá tenía razón, siempre se acuerdan que él hablaba de su madre, o si la tiene el teniente Dan, ¿recuerda el famoso teniente Dan? No sé, dice. Si todos tenemos un destino, o si estamos flotando como una pluma en la brisa. Recuerden que en la película termina así. ¿Sí? Y yo creo que es un poco de ambas. Puede que ambas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, nosotros nos movemos en una flecha, en una dirección. Bueno, dejo de compartir. ¿Sí? Nos movemos en una flecha, en una dirección. ¿Sí? Todo el universo parece haber estado finamente ajustado, pero a su vez somos seres libres. Todo el conjunto, yo siempre digo que es como si fuéramos una molécula de un gas que se mueve por dentro de un tubo, con un caudal, con un flujo dentro de ese tubo. La molécula se mueve al azar, pero todo el conjunto va en una sola dirección. No sé si se entiende. Claro, además yo lo que digo es esto, no tenemos que olvidar que el ser humano como tal, o los seres inteligentes como tales, para no excluir la eventualidad de otras razas inteligentes, tienen una característica que no es reducible o reductible a la materia. Y eso nos diferencia de otros seres, que es ese principio espiritual que justamente los materialistas niegan y en el que se fundamenta la libertad. Es decir, nosotros como criaturas, como seres creados por Dios, tenemos un principio que es esa libertad que no goza el resto de las realidades materiales del universo, que sí son dables de ser calibradas tan estrictamente. Lo que pasa que si lo hablamos en clave filosófico-teológica, el ser humano como tal, ya que estamos hablando del principio antrópico, es un acontecimiento singular. El ser humano o el ser inteligente, si queremos, para no ser tan, digamos, geocéntricos. Pero como tales, el ser humano o o eventuales seres inteligentes, somos singularidades, es decir, la aparición de la inteligencia tampoco es reductible a la materia. Y ahí aparece algo que no es simplemente el conocer, el amar. El amar, por ejemplo, es fruto de la libertad. Eso no puede ser reductible a la materia. Es decir, yo la capacidad que tengo de amar a otro, de conocer a otro, fíjense, por ejemplo, una planta que también fruto de esa evolución y del principio antrópico o biótico, algunos hablan, no tiene otra posibilidad de relacionarse con su medio que asimilando ese medio y convirtiéndolo en parte de sí mismo, parte material de sí mismo. ¿Cómo? Con la absorción de los nutrientes, con la fotosíntesis, convierten lo no yo a lo yo a través de un proceso material. Es decir, el modo que tiene una planta, ser vivo, de relacionarse con el medio, es incorporando lo que no es planta a su ser planta. Ahora bien, el ser humano es el único ser que conozcamos, por lo menos, que tiene la capacidad de conocer y amar a otro, permitiéndole ser otro diferente a mí mismo. Es más, la depravación del amor es el tratar de manipular al otro para que sea parte de mí mismo. Es el amor mal entendido, pero si hay un amor mal entendido es porque tenemos la noción de una cierta capacidad de amar que nos fue dada como criaturas humanas que podemos ejercer. Y esa capacidad nos permite justamente obrar de un modo no material, entrando en contacto con un tú sin fagocitarlo y convertirlo en un yo. Entonces, en ese sentido, también tenemos que pensar que los seres inteligentes o los seres humanos o los seres espirituales, si queremos incluir también desde el punto de vista de la fe, los ángeles, tienen esa capacidad, ese principio espiritual, que no tiene el resto del universo material, que puede ser pasible a ser
finamente calibrado, pero en nosotros Dios dejó un espacio de libre albedrío, y ahí ya tenemos que hablar en términos teológicos, para que entremos en su lógica de invitación a la amistad. Y una invitación a la amistad no puede darse de una manera compulsiva, sino personas que responden a tal invitación. Entonces, por eso somos singularidades en ese sentido, porque Dios dejó ese espacio de decisión para que la criatura responda. Si no, no puede haber lo que se nos ha revelado a los creyentes, que es la lógica de la amistad que configura la historia del pueblo de Dios. No sé si con eso respondo. Sí, muchas gracias. Yo tengo también una pregunta, más que, o sea, una inquietud, mejor dicho. Perfecto. Volviendo un poco más atrás con el tema del principio entrópico y el ajuste fino, ¿no? Todo ese tema. Cuando se habla, comúnmente escuchamos que hoy en día está muy de moda, por así decirlo, acuñar el término de la extinción de las especies, conservación del ambiente, de la naturaleza, el universo, todo eso, ¿no? Pero si partimos entonces de la explicación científica y vemos que comúnmente estamos en una entropía constante o que así fue creado el universo a partir del Big Bang, de esa teoría, entonces estaría aceptado, no correcto, digamos, aceptado desde mi punto de vista, decir que estamos en una constante evolución y que evidentemente frenar la extinción de algunas especies estaríamos yendo en contra de las leyes de la naturaleza. A ver, hay como dos principios acá. Por un lado es el principio antrópico, es decir, del ser humano, anthropos, y después está la entropía, que es la gradual degradación del universo. Son como dos flechas contrapuestas. Finalmente, sabemos que la entropía va a ganar la pulseada en un futuro lejano, porque las estrellas se van a ir extinguiendo y las fuentes de energía van a desaparecer, independientemente de las consideraciones teológicas que eso después nos puedan merecer. La cuestión es la siguiente: dentro de esa entropía creciente e irreversible, porque no es una cuestión, es irreversible, la flecha de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, es irreversible, como así se me cae este vaso de agua, no puede volver a juntarse los pedazos porque no puede naturalmente aumentar el orden. Sin embargo, el fenómeno de la vida, y a eso voy un poco a lo que vos creo que apuntás, es un principio negentrópico, como decía Jorge. Es decir, dentro de esa gran flecha de la entropía nos encontramos con un proceso negentrópico que ha permitido que estructuras cada vez más complejas hayan surgido y hayan alumbrado la vida y la inteligencia. Es decir, dentro de esa decadencia tenemos el milagro, por usar esas palabras, de la vida y de la inteligencia. Por eso, por supuesto, todo atentado contra la naturaleza es todo atentado contra ese milagro que está luchando a brazo partido contra la entropía universal. Sea la razón que vos le des a ese milagro de la negentropía. Es un hecho científico la negentropía, y es un hecho científico que está luchando desesperadamente esta negentropía contra la entropía universal, y que finalmente, tristemente para aquellos que no tienen fe, va a terminar por sucumbir y perder la partida a la vida y la inteligencia. ¿Por qué? Porque las fuentes se van a terminar apagando. Pero este milagro, sea cual fuera la explicación que le das, hay que mantenerlo, porque es esa vida que está luchando con esta organización, con estas estructuras cada vez más complejas, por no desaparecer y por no dejarse llevar por la entropía que todo lo degrada
y todo lo desordena. No sé si vos, Jorge, querés agregar algo. No, coincido totalmente. Totalmente, sí. Claro, eso lo entiendo. Sin embargo, me llama mucho la atención desde el punto de vista de las especies, ¿no? No del ser humano como tal, sino de las especies animales o vegetales en este caso. Si bien constantemente están en una lucha con esa entropía, entonces se puede decir que aquellas que se han extinguido, evidentemente han perdido esa lucha. O sea, ese milagro de la vida ante la entropía ha quedado totalmente desvanecido, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que la vida tiene sus leyes, claro. ¿sí? Que las leyes de la vida, dijimos que la vida era un sistema holístico, o sea que ya era irreducible, ¿sí? Las leyes de la física, las leyes de la entropía nos va a abarcar a todos, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿sí? Desde que existe la vida, hace más o menos, bueno, hubo vida unicelular, 4.500 millones de años. Más o menos 4.500 millones de años, es una constante evolución por leyes propias de la vida. ¿Por qué? Porque como es un sistema emergente, ello pasa ahora en ese otro nivel a tener sus propias leyes que las rigen, ¿sí? Sus propias leyes. Entre ellas está la evolución permanentemente que va mejorando las especies y se van mejorando a sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, la vida de los mamíferos, por ejemplo, no existía era muy escasa hace unos 60 millones de años, ¿sí? Y después de ese gran evento que aparentemente extinguió los dinosaurios, dio lugar a la vida de los mamíferos, de los cuales se desarrolló la vida inteligente, ¿sí? O sea, es decir, es todo un constante crecimiento de evolución, pero ya dentro de las leyes que rigen los seres vivos, ¿sí? Dentro de lo que es un ecosistema, de las leyes que rigen a los seres vivos. Porque ellos ya son, como son un sistema emergente, ya tienen sus propias leyes que las van a regir, ¿sí? Más allá de que por fuera de todo la entropía, pero van a ser varios miles de millones de años hasta que se van a apagar las estrellas, va a terminar acabando con todo este universo según lo han calculado, ¿sí? Y con bastantes fundamentos. Eso también es otra cara de lo que es la contingencia, es decir, no tenemos la capacidad, ni las especies que nos antecedieron como nosotros, de permanecer en la existencia por nuestros propios medios. De vuelta la imagen de eso del bootstrapping, de tirarse de la coleta y salir uno mismo, es decir, no somos seres necesarios en el sentido que tenemos nuestra existencia en sí misma eterna e infinita por nuestros propios medios. Las leyes físicas, las leyes biológicas dictaminan que tanto nosotros como individuos, como la especie en sí misma, desde el punto de vista natural, va a desaparecer. ¿Cómo desaparecieron los grandes saurios en su momento, que fueron grandes extinciones pasadas? O como las mismas supernovas, es decir, así como hay una lectura también, si quieren, teológica de esto. Por ejemplo, si la supernova, uno ve un evento catastrófico como una supernova que se puede llevar puesto, si quieren, a una civilización. Bueno, es un evento natural, pero gracias a las explosiones de una supernova, a la explosión de una supernova, de la generación de un sol, de una estrella que nos antecedió, es que esa supernova pudo liberar el carbono que procesó en su corazón después de que se agotara el hidrógeno, y gracias a ese carbón que se dio al espacio es que nosotros pudimos aparecer, porque pudieron las moléculas complejas necesarias para la vida pudieron aparecer. De la misma manera, parece que los saurios tuvieron que desaparecer porque no podían convivir, ¿no es cierto? De esas películas antiguas que aparece Raquel Welch y qué sé yo, luchando 1.000.000 de años antes de Cristo, creo que se llama, luchando contra dinosaurios. Eso es una ridiculez porque no coexistieron juntos los dinosaurios o los grandes saurios y los seres humanos. Tuvieron que desaparecer esos grandes saurios para que pudiera formarse una criatura inteligente como se supone que somos nosotros. Es decir, la historia de evolución está llena de estos ejemplos donde una especie tuvo que ceder el paso a la otra para permitir una vida más evolucionada y compleja.
no podemos decir mucho más que eso porque también tenemos un periscopio, una ventana muy chiquita, pero nada está desprovisto de una finalidad. Incluso en esa historia donde desaparecen todas las especies y nosotros también como especies estamos destinados, no somos infinitos, no tenemos, somos contingentes y no podemos darnos a nosotros mismos eternamente la existencia a pesar de ciertas teorías disparatadas como las de Tipler y compañía que si quieren en algún momento podemos hablar. Que tal vez Jorge conozca. Sí, bueno. Sí. Son delirios, bueno, no importa, no, tal vez en algún otro momento son intentos de autorredención que terminan mostrando que en el fondo la entropía gana la partida. Si no fuera por... Sí, o sea, si no hay un Dios que redima verdaderamente lo que promete el Apocalipsis y los otros varios libros, Segunda de Pedro, Romanos, Ezequiel de cielos nuevos y tierra nueva, estamos condenados a perecer en las garras de la entropía. Eso no hay vuelta. Por eso también la fe cristiana incluye esa promesa de una recreación universal. Recreación en el sentido que había una percepción que el mundo actual, como dice San Pablo, está gimiendo dolores de parto. San Pablo no sabía que existía la entropía, pero esa intuición que tenía inspirada se daba cuenta que el mundo a sí mismo no se puede dar la redención, no puede permanecer en el ser por sus propios medios. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les agradezco a todos la participación. Una preguntita. Mi nombre es Guadalupe, Jorge, trabajamos juntos. Hola, Guadalupe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy interesante todo lo que están contando y yo soy de las personas que por ahí sin saber tanto detalle como el que han mostrado hoy, observando la naturaleza y un poquito que uno aprenda, como el simple proceso de fotosíntesis, te convence fácilmente que esta obra maestra, que es el universo, que es el planeta Tierra en sí, no pudo haber sido más que obra de Dios. También yo por ahí hago mis propias teorías, ¿no? Con todo lo de la evolución y esto de los elementos que vemos y que sabemos que es así, científicamente está probado, ¿no? De que la explosión de una estrella dio origen a un montón de elementos pero bueno, atrás de eso yo soy una convencida que está que está Dios, ¿no? Que no hubo otra cosa más grande que pudo haber creado esto. Ahora mi pregunta por ahí es un poco más, no sé si espiritual o... Digo, porque de repente vemos y explicamos la creación y tratamos de entender la evolución de las cosas y con esto de la entropía entendemos que en algún momento, este planeta Tierra o este universo así como lo conocemos no va a estar más. Y entonces la pregunta es, ¿para qué, no? De la existencia del ser humano como hombre inteligente, o sea, ¿cuál sería el sentido? Uno puede entender que, no sé, que las plantas, que los animales, todos tienen un sentido en esta vida, pero nosotros que además estamos dotados de esa especie de inteligencia, suponemos, ¿no? Porque encima nos creemos capaces de decir que por ahí una planta o un animal no lo es, creo que por ahí no lo sabemos, a ciencia cierta, en la profundidad, ¿no? Porque hay tanto que desconocemos, pero preguntarnos, ¿no? Yo me pregunto mucho, ¿qué es este paso por esta era, esta época, en este tiempo, por este planeta que va a ir a una destrucción total? ¿Cuál es el más allá? Digo, y estudiamos siempre los orígenes y la creación. Sí, yo te digo algo porque... ¿Y qué pasa de destrucción, no? Digo, ¿dónde todo? Como medio complejo. Si me preguntás por el asunto del destino, yo justamente hice mi tesis doctoral respecto del tema de los pronósticos del universo y de la muerte entrópica y la fe cristiana.
no sé si era esa la temática, o sea, ¿qué pasa si el universo y la vida están destinados a desaparecer? ¿Cómo podemos eso hacerlo coherente con la fe? Eso, si estamos destinados a desaparecer, ¿para qué existimos? Sería Bueno, básicamente. el tema es este. Según la fe no estamos destinados a desaparecer. Lo que nos muestra desde el punto de vista de la fe es que la entropía es otra cara de la contingencia. Ya vimos el tema de la contingencia cuando vimos la vía de Santo Tomás, es decir, el ser humano, como cualquier otro ente creado, no puede dar razón de su propia existencia y en este caso no puede permanecer en el ser indefinidamente por sus propios medios. Es decir, es contingente. Es contingente quiere decir depende de otro principio y podría no haber sido. ¿Mm? Entonces, lo que decimos en clave de fe es que no es solamente algo que nos atañe hoy. Por eso vemos a lo largo de las escrituras este anuncio, esta esperanza de una recreación universal, de que todo va a ser finalmente consumado, recreado. Si vos agarrás el libro de Apocalipsis, por ejemplo, te habla de una especie de recreación universal y de la Jerusalén celestial que va a bajar del cielo y que ya no va a existir lágrima, que todos vamos a estar consolados, que el cordero va a ser la lámpara que ilumine todo. San Pablo habla de que el universo sufre dolores de parto. Fíjate esta imagen de la carta a los Romanos, capítulo 8. El universo sufre dolores de parto, es decir, si lo vemos desde la fe, por supuesto que si lo vemos desde solo la ciencia, bueno, por ejemplo, Steven Weyberg, que es un científico que realmente muy bueno, un cosmólogo excelente, dice que él admitía su pavor ante los pronósticos de la muerte entrópica y otros también. Pero desde el punto de vista de la fe, nosotros creemos que esto es un signo de la contingencia y que Dios va a asumir esa contingencia para producir de alguna manera la recreación. Es decir, la entropía es un signo más de que el universo no es en sí mismo la totalidad del ser y que no es omnipotente, que la vida es un milagro, pero que esa vida sin el apoyo divino se extingue y que no es un mecanismo que puede permanecer por las propias leyes naturales eternamente. Si lo vemos desde el punto de vista meramente natural, todo se extingue. Por eso, desde el punto de vista de la fe, nos anuncian que esto no es en realidad un signo de destrucción, sino un signo de contingencia, es decir, un signo de que dependemos de un otro que así como nos redimió, nos va a dar la consumación final y va a intervenir para producir a partir del movimiento negentrópico, que es un signo también creado, maravilloso, milagroso, que en medio de la entropía pueda surgir un movimiento que se le opone a este tirano universal que es la entropía, este movimiento antrópico. Así que va a asumir esto para producir una redención final, una consumación final, y que nosotros también vamos a ser redimidos con toda nuestra corporeidad, nuestra relación con el cosmos, con la naturaleza, con los otros seres. Incluye todo este ámbito creado, esa esperanza de la fe cristiana. Por eso desde el punto de vista de la fe no estamos destinados a desaparecer, sino todo lo contrario, retomar todas las dimensiones que nos hacen ser humanos, la dimensión de nuestra relación con nosotros mismos, con los prójimos, con el universo y con Dios. Nada de eso se va a dar. No sé si vos querías agregar algo, Jorge. No, digo que ahí es que cuando justamente nuestra razón se abre a la fe. ¿Sí? Es decir, hay unas palabras que a mí me gustan mucho de John Polkinghorne. John Polkinghorne es un físico inglés, ¿sí? Brillante, que también indagó mucho en estos temas, autor de varios libros. Y él siempre dice que nuestro ser,
todo nuestro ser, es decir, si nosotros tenemos como con nuestro ser, más allá de la cuestión espiritual, ¿no? Es decir, como un sistema emergente de nuestra mente, va a quedar retenido, ¿sí? En Dios, ¿sí? O sea, Dios va a retener, ¿sí? En su majestuosidad lo que nosotros somos, ¿sí? Para reinstalarlo, ¿sí? En un nuevo acontecimiento de resurrección, ¿sí? Algo un acontecimiento seminal que ya ocurrió, que es la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso nuestra esperanza no está en que nosotros somos inmortales o que vamos a tener una mente inmortal, porque todo esto en el universo perece, ¿sí? Sino que nuestra esperanza como cristianos es la resurrección, ¿sí? Un acontecimiento en que nosotros vamos a depender del amor de Dios. Es decir, Dios nos va a retener en su majestuosidad y nos va a recrear en una nueva creación, ¿sí? Un acontecimiento que ya ocurrió con la resurrección de Cristo. Por eso es que Cristo nos marca ese camino y es la base de nuestra fe cristiana. Y que visto desde el punto de vista, si quieren, de la historia del universo, podemos decir que es el máximo acontecimiento negentrópico de la historia. Una última curiosidad o pregunta. Si realmente Dios creó el universo con estas leyes tan exactas de ajuste fino, se me ocurre que un pequeño cambio por parte de él haría desaparecer el universo tal cual lo conocemos y podría crear otro. Justamente el hecho de que estas variables se puedan regular tan finamente, entonces por ahí ya no seríamos de carbono y seríamos de otro elemento. Es decir, también es una herramienta que Dios puede usar para hacer enseguida un cambio y tal vez sea una manera en que puedan pasar estas transformaciones. Ya es, digamos, es ciencia ficción, pero digo, si con un pequeño cambio cambia todo, entonces puede ser un mecanismo para cambiar todo cuando se necesite. Sí, a ver, Dios, por empezar, al ser omnipotente, podría haber creado otro tipo de universos con otras leyes que permitiera también la vida, porque suponemos que en su voluntad también está que tarde o temprano emergiera una especie inteligente, por lo menos eso es lo que creemos desde la fe. Ahora bien, mucho más, yo te diría, mucho más contundentemente podemos decir también desde la fe que no solamente el cambio de un pequeño parámetro, si querés desde un punto de vista existencial, si Dios dejara de amar a su creación desapareceríamos. No hace falta que se meta a sintonizar. Acá tenemos que entenderlo desde el punto de vista de una persona que ama y que por eso convoca las cosas a la existencia, no como una especie de relojero, porque el Dios de la revelación no es un Dios relojero. Esto es un camino que nos lleva al Dios de la revelación y descubrimos una dimensión nueva en el Dios de la revelación que no es un Dios simplemente que con una especie de lupa de relojero sintonizó todo. Estos son signos que muestran que es una suprema inteligencia, pero que lo que quiso es que finalmente emergiéramos a la existencia para aceptar su ofrecimiento de amistad. Y en esta lógica de la amistad, si Él dejara de amarnos, desapareceríamos. Porque la creación es un acto por el cual Dios desde la eternidad, no desde el principio, desde la eternidad da consistencia a las cosas. O sea, no hace falta pensar que Dios tenga que ponerse un uniforme de relojero para que se vaya todo al demonio. Nos deja de amar, pero como Dios no puede dejarnos de amar, no porque no sea libre, sino porque Él esencialmente es amor y el amor es difusivo, entonces es eternamente fiel a su acto de creación, ¿no? Pero todos estos son consideraciones teológicas, digamos. No, muy lindo, gracias. Bueno, y los dejo. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, agradezco entonces a todos, agradezco mucho a Jorge el apoyo, la participación en esta charla también, muy oportuna, muy interesante.
Y bueno, Jorge, quedemos con los oídos abiertos a ver si quieren en otro momento, alguna otra reunión. Yo estoy a disposición tuya, a disposición de ustedes, y solamente quedo agradecerles la participación. Muchas gracias. Y bueno, Jorge, seguimos en contacto. Muchas gracias por todo. Este es un ciclo de 4 charlas que, bueno, hoy terminamos, pero que, bueno, que si pueden surgir algunas cosas más adelante. Exacto, a disposición de ustedes. Por ahí sería lindo crear un grupo, alguna cosita así que uno pudiera interactuar, bibliografía, y charlar sobre estos temas. Sería hermoso más adelante. Ya vamos a ver si los invitamos a participar de alguno de ellos y el que quiera sumarse, ¿sí? Por supuesto. Así que, quedamos bueno, abiertos a sugerencias yo, Claudio, te voy a agradecer enormemente esto, porque fue una idea que surgió con Daniel de hacerlo, y te invitamos y vos estuviste siempre dispuesto y nos has ilustrado con tus conocimientos, que la verdad que yo te admiro, he leído tus libros, conozco bien todo tu trabajo en esto, así que te agradezco muchísimo, Claudio, por todo esto, ¿sí? Realmente. Muchas gracias.